En 2025 había un pibe en Buenos Aires que se autodenominaba el mítico que decía esto. ¡Fua! ¡Qué adelantado este pibe! ¿Entendés? Ese es mi objetivo. O sea, mi objetivo es trascender, ser alguien relevante. No es ni ser feliz, no es ni formar una familia, no, todo eso me chupa un huevo. Lo único que me importa es trascender, ser relevante, ser alguien. Que en 500 años digan, el mítico fue tal. Bueno, estamos acá con Nicolás Rosso, mejor conocido como el mítico en sus redes sociales. Y bueno, Nico tiene 30 años. Hoy vamos a hablar de lo que es el mundo de las criptomonedas. Él es un experto en eso. Y bueno, nos va a contar todo su camino. Primero que nada, Nico, muchas gracias por venir al 5.º episodio de Ruta Financiera. Es un placer poder tenerte acá, así que bienvenido. Bueno, primero que nada, gracias Pancho, gracias por invitarme. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de criptos, inversiones, negocios en general. Así que a por ello. Buenísimo. Bueno, primero que nada te quiero preguntar, Nico, ¿cómo fue que te introdujiste en el mundo al ser influencer en las redes sociales y después cómo te metiste en el mundo de las criptomonedas? Arranqué, habrá sido en 2017, 2018, primero a crear contenido sobre temas en general que me parecía interesante, en las cuales tenía una opinión puntual al respecto y quería exponer mi opinión. Simplemente por el hecho de que quería exponer mi opinión y generar interacción en base a eso, pero no por el hecho de generar interacción, sino porque me iba a dormir en cierto punto incómodo si no hablaba sobre un determinado tema que tenía una opinión al respecto y no la estaba exponiendo. Por ende dije, bueno, cuando tenga una idea sobre un video o algo que se me pase por la cabeza, voy a hacer un video en Instagram, YouTube, lo que sea. Arranqué primero en Instagram porque era lo más sencillo, opinando. Por lo general política, deportes, economía, temas varios en general. Los temas que a vos te interesaban. Claro, los temas que a mí me interesan. Y además porque me gusta la fama, sinceramente. O sea, yo todos los días me levanto pensando cómo ser más famoso. O sea, y ese es uno de mis objetivos, te voy a ser sincero, me gusta la fama, o sea, es así. Y a su vez, bueno, a partir de ahí empecé a meterme en el mundo de las criptos y vi que era algo muy interesante, que iba bastante también acorde a mis ideales libertarios, por decirlo de alguna manera, sobre todo principalmente Bitcoin, y es ahí cuando arranqué a pensar, a mí me está yendo bien con esto, voy a empezar a exponerlo. Porque si ya de por sí me gusta hacer videos en redes sociales y más o menos veo que me está yendo bien haciéndolo, digo, bueno, voy a empezar a hablar de este tema, cripto, finanzas, pero sobre todo principalmente arranqué con criptos, la cual además un montón de gente no tenía nada de información, allá por 2019, para poner en contexto. Arranqué a hacer videos, a hablar sobre criptos, qué cripto estoy comprando y demás, algunas especulaciones sobre el mercado. Y bueno, eso empezó a generar relativa interacción, la gente se empezó a interesar, es más, se empezó a interesar más por ese tipo de videos que por los videos de opinión en general sobre otros temas. Y ahí es cuando dije, bueno, acá hay un negocio, además, o sea, esto no es solo por diversión de hacer videos como tal, que ya de por sí me parece que está bueno, pero sino que acá también puedo llegar a hacer plata. ¿Por qué? Porque eso, vos hablás sobre criptos y hablás sobre determinadas criptos puntuales y ahí es cuando empiezan a venir las marcas, que en este caso serían los exchanges de criptomonedas, y te dicen, bueno, yo si vos me aumentás los registros, o sea, me acercás a gente a que se registra a este determinado exchange, que yo además de todas maneras también los usaba, o sea, que es hablar sobre algo que ya uso, explicar cómo se usa y en base a eso empezar a ganar comisiones por ello. Y es por eso que dije, bueno, esto es fantástico. A mí me gusta hablar ante una cámara, me divierte, me da, entre comillas, fama y a su vez hablo de algo que me gusta y a su vez gano plata por eso. Es un ganar-ganar por todos lados. Claro, perfecto. ¿Y cuál fue la exchange que a vos te habló? Fui hablando con unos cuantos. El primero en su momento, en 2019, fue un exchange que se llama PrimeXBT, un exchange asiático que de hecho hoy en día sigo teniendo plata allí. Lo usé mucho tiempo para operar, sobre todo porque
te permite operar 100% Barrani, o sea, como se dice en la jerga de Twitter, me refiero sin pasar ninguna verificación de identidad. Y es con el primero que empecé a hacer acciones, empecé a tener referidos ahí y demás, y después es una bola de nieve. Cuando más o menos se empieza a correr la bola, por decirlo de alguna manera, es un efecto compuesto actuando a tu favor. Te empieza a hablar uno, te empieza a hablar otro, y así empezás a tener vínculo con cada uno de los exchanges, empezás a hacer tutoriales de criptos sobre cada uno de estos, y empezás a tener un buen volumen de referidos que tradea y demás, y sobre eso ganar comisiones por cada uno de ellos. Claro. Además de lo que uno gane por las criptos en sí, ¿no? Claro, obvio. ¿Y cómo surgió el apodo del mítico? Eso es una buena pregunta. Más o menos en 2015 creo que era. Yo en un momento me puse a ver tipo lo que en aquel momento no sé si sigue existiendo, pero tipo creo que son las páginas amarillas, donde está tipo las guías telefónicas y esas cosas, donde ves los nombres y apellidos de las personas, y vi que había como, creo que Nicolás Rosso, creo que hay como 14 en Argentina, o sea, yo y 13 más, por decirte un ejemplo. Dije, yo tengo que ser único, ¿entendés? Tengo que inventarme algo que sea tipo yo, solo yo. Y bueno, me puse a ver tipo apodos, alias de generales de guerra, boxeadores, líderes militares, qué sé yo, etcétera. Y no había ninguno que llamaba El Mítico. Y me gustó. Y agarré, subí una foto a Instagram, me acuerdo, que puse El Mítico Nicolás Rosso. Y agarré a mi hermano, le dije, adelante de la gente, empecé a decirme El Mítico. Mi hermano me habrá pensado, te pido está loco, pero bueno, vamos a seguirle el juego. Y le dije a un par de amigos míos también y demás, que pum, que pan, y empezó, che, mítico. Y pegó, y ahí se instaló y quedó. Y hoy en día hay gente que no sabe cómo se llama, es el mítico. Claro. Y esto que me decís de los referidos con una exchange, ¿cómo vos ganás plata dentro de eso? Claro, funciona así. O sea, el servicio que vos como influencer estarías brindando es hacer tutoriales, por decirte un ejemplo, o por lo menos lo que más me monetiza a mí es los tutoriales. Hacer tutoriales en YouTube de cómo, ejemplo, sí, crearte una cuenta en tal exchange. Vamos a mencionar, ponerle Binance, ¿no? Vos lo que haces es un tutorial que en 15 minutos explicás cómo crearse una cuenta. Y abajo de eso, en la descripción, pones, bueno, si vos querés hacerte una cuenta también en esto, como te acabo de explicar, tenés el link en la descripción para crearte una cuenta. La gente entra, indudablemente la gente va a entrar al link que vos le mandaste, la gente entra, a partir de ello se registra, y una vez que se registra, empieza a operar. A operar me refiero, no sé, registra y deposita pesos argentinos y compra Bitcoin, por decirte un ejemplo. El exchange le va a cobrar una comisión por esa operación que es baja, es muy baja. O sea, no sé, por decirte un ejemplo, cada $1000 que operen, por ahí le cobra $1 de comisión. Perfecto. Ahora, ese $1 de comisión que le cobra, el exchange lo reparte, depende de qué exchange, lo reparte 40% con vos, o 60 u 80, depende de qué exchange, es variable. Pero ponele que más o menos a grandes rasgos, la mitad de la comisión que le cobra a él, el exchange en vez de quedársela toda, te la da a vos como influencer o como referidor de la persona. ¿Por qué? Por el servicio de que vos le estás trayendo gente a que se cree una cuenta. Claro, perfecto. ¿Y eso caduca en algún momento o cada vez que se maneje volumen dentro del referido? Es una buena pregunta, varía acorde al exchange. Hay exchange con los cuales dura un año, o sea, vos todas las operaciones, no sé, yo te refiero a vos, todas las operaciones que hagas durante un año, yo gano X porcentaje sobre la comisión. En cambio hay otros que es ad eternum, es tipo para siempre. Claro, perfecto. Aclaro una cosa para la gente que no es del mundo de la cripto, exchange es lo mismo que sería la finanza tradicional, es un broker. Claro. Similar. Perfecto. ¿Y cómo empezaste a invertir en las criptomonedas? ¿Estabas con alguien, con algún amigo, algún familiar que conocía el tema o cómo fue? No, así no. Estaba en un evento de una empresa, en aquel momento estaba en un evento de una empresa y al lado de eso
había otro evento, tipo, al lado no, posterior a eso había otro evento, el cual hablaban de criptos, de finanzas y demás. Y dije, ¿cómo es? Voy a preguntar en qué consiste, me dio curiosidad, ¿viste? O sea, fue en el Hotel Abasto, me acuerdo. Y dije, esto me llama la atención, voy a preguntar de qué carajo están hablando. Eran unos dominicanos que habían venido a hacer un evento, todo medio raro, medio turbio, pero a mí siempre me dan curiosidad esas cosas, por lo menos de ver qué onda. Y bueno, entré al evento, vi un poco de qué trataba, hablé con los que organizaban y demás. Y bueno, en su momento esto es muy gracioso porque era un Ponzi, a grandes rasgos. Era un evento que era de una empresa que era un Ponzi. Se llamaba Trading Waves. Pero yo en aquel entonces no tenía ni idea de cómo discernir qué era legítimo y qué no. Por eso dije, bueno, voy a probar, voy a invertir en esto. Los tipos pagaban un 15% de interés mensual en Bitcoin. Una locura, insostenible a largo plazo, pero bueno, dije, voy a probar esto, a ver qué onda. Y lo bueno de todo eso es que para eso tuve que comprar Bitcoin por primera vez. ¿Entendés? Claro, o sea, porque no había otra manera de invertir. Vos no podías invertir en pesos, en dólar billete, en transferencia. Solamente podrías invertir en Bitcoin. Raro, ni siquiera USDT, Bitcoin solo. Así que dije, bueno, tengo que ir a comprar Bitcoin. ¿Te acordás más o menos en qué precio estaba Bitcoin en ese momento? Era de año 2019, fin de 2019, creo que estaba alrededor de $6.000, $7.000, una cosa así. O sea, ya había sido después de la caída que tuvo durante todo 2018. Sí. Creo que rondaba los $6.000 más o menos. Y bueno, los tipos me explicaron, mira, tenés que comprar Bitcoin. Está bien, pero ¿cómo hago esto? Me hicieron descargar una wallet que se llama Mycelium, que es una wallet caliente. Significa que es una wallet que vos descargas en el celular, pero es anónima, no tenés que pasar una verificación de identidad. Y a partir de ahí fui a una cueva con dinero en efectivo, $1.400 creo que eran, y di el dinero en efectivo y me dicen, espera acá, en 10 minutos te van a mandar los Bitcoin de Colombia. Bueno, está bien. Me mandaron tantos satoshis, 0,000 no sé cuánto Bitcoin, el equivalente a los $1.400 que le había mandado. Perfecto, usé algo así como $800, $900 para invertir en el Ponzi y el resto me lo quedé. Lo quedaste en Bitcoin. Me lo quedé porque dije, bueno, voy a empezar a averiguar, voy a empezar a indagar sobre esto. O sea, aparte la invertí ahí para ponerla a funcionar al supuesto 15% de interés mensual, y la otra la separé para tenerla tipo como, che, voy a empezar a investigar sobre eso, y una vez que además yo ya tenía una inversión sobre ello, es como que tenés la skin in the game, ¿viste? Como dicen en inglés, la piel en el juego sobre lo que estás invirtiendo. Acto seguido, 3 semanas después, el Ponzi desaparece, los dominicanos se escapan a la mierda con la plata mía y de todos los otros. Pero yo con la otra parte de las cripto me quedé, o sea, perdí no sé, el equivalente a $900 y me quedé con, no sé, 500, por decirte un ejemplo, en Bitcoin. Y ahí empecé a estudiar un poco sobre el tema y dije, bueno, che, estos 500 además, veo que hay veces que sube, hay veces que baja, no casaba mucho, la verdad, pero empecé a entender la filosofía detrás de Bitcoin. Ahí cuando empecé a entender que era desinflacionario, que está limitado en 21 millones de unidades, que es la blockchain, claro, que se pueden hacer transacciones desde el total anonimato, que eso a mí como libertario me pareció espectacular, por una cuestión de que estoy totalmente a favor de la economía descentralizada y clandestina, por decirlo de alguna manera, en el cual el Estado no te puede controlar. Así que dijo, esto reúne bastantes valores que a mí me parecen interesantes, no solo desde lo financiero, sino desde lo moral. Y así es cuando empecé a invertir. Empecé a plata que ganaba de otros negocios, empecé a destinarla a hacer un cierto dollar cost averaging de Bitcoin. Dollar cost averaging significa promediar un determinado, significa invertir una determinada cantidad de dólares al mes para promediar un determinado precio sobre ese activo. Perfecto. Y ahí empecé a invertir en criptos, en Bitcoin, empecé a interesarme por otras criptos también, y después justo 2019, 2020 viene la pandemia, cierro por obligación los otros negocios que tenía y automáticamente
me empecé a dedicar 100% a todo lo que son las criptos, me empecé a dedicar a crear contenido sobre criptos porque ya empecé a tener conocimiento sobre el tema, ya empecé a tener, como te dije anteriormente, vínculos con determinados exchanges, empecé en su momento, creé un fondo de inversión con el cual me fue muy bien. Y bueno, y ahí es cuando empecé realmente a hacer mucha plata con criptos, durante lo que fue el bull market pasado. Ok, buenísimo. Y hoy si me tenés que decir, desde que te despertás, ¿cómo es tu día a día? Por lo general me despierto, bueno, hoy justo me levanté más temprano que lo habitual, pero por lo general me despierto a eso a las 8, 7 y media, 8 de la mañana, siempre lo que hago en la mañana es ir al gimnasio primero, antes que nada. Voy al gimnasio, después de eso, por lo general hago una meditación y un poco de lectura, como para no tener tanto contacto al principio con el celular y tener la mente un poco más despejada, como dedicar la mañana entre gimnasio, meditación y lectura para mí. Y bueno, a partir de eso ya así, no sé, ya a las 11 de la mañana, ponele, que ya termine todas esas actividades, ahí sí empiezo a leer las noticias, a ver el mercado, tengo algunas reuniones, todo ese tipo de cosas, crear contenido en redes sociales, hacer ideas para determinados contenidos, videos de YouTube, podcast, lo que sea que tenga que hacer. Y después por lo general a la tarde entreno de nuevo, en este caso kickboxing, MMA, lo que toque ese día en mi rutina, itinerario de entrenamiento. Y después a la noche también a veces tengo alguna llamada, alguna reunión, algún video para hacer, alguna reunión con los editores y demás, y después a la noche me iré a dormir a eso a las 12 de la noche, algo así. Pero siempre dedico la mañana, o sea, es algo que dedico la mañana, o sea, la gente que se levanta a la mañana y lo primero que hace es ver el celular, es como, para mí es un error porque le estás dedicando, o sea, estás como levantándote y ya prestando la atención a otras personas en vez de prestarte atención a vos mismo. O sea, yo creo que durante por lo menos las primeras 2 horas o 2 horas y pico del día, ser lo más egoísta posible, de concentrarme 100% en mí, en mi propio, ya sea desarrollo personal, mental, físico, lo que sea. Y después sí, a partir de, ya como te digo, 11 de la mañana o 10 y pico de la mañana, sí empezar a ir al mundo real, por decirlo de alguna manera. Sí, perfecto. ¿Y cuál es tu estrategia en lo que es las criptomonedas? Recién me comentaste que hiciste un fondo de inversión. ¿Ahí aplicaste lo que es tu estrategia en las criptomonedas? Sí, hice un fondo de inversión durante el año pasado, el bull market pasado, año 2020 lo habrá arrancado con 2 socios. Habíamos levantado $1 millón en capital. En su momento nos fue muy bien porque la estrategia era... sí, decime. Les invirtieron $1 millón en capital a su fondo de inversión. Claro, entre alrededor de 12 personas más o menos, habían invertido, entre todas, algunos más, otros menos, $1 millón, aproximadamente 900 y pico de mil, más o menos $1 millón, en capital. Para nosotros lo que teníamos que hacer era comprarles criptomonedas que nosotros considerábamos proyectos interesantes para invertir de acá a un determinado periodo de tiempo. ¿Ok? O sea, por ejemplo, venía la gente, nos daba, no sé, te doy un ejemplo, $10.000. Me dice, esos $10.000, me das el acceso, nos daban el acceso a su propia cuenta de Binance, o lo manejábamos en un par de cuentas de Binance, una cuenta de Binance de uno de mis socios, y nosotros lo que hacían, ellos nos daban el capital, nosotros comprábamos, no sé, destinábamos por lo general 30-40% del capital a Bitcoin, 30% del capital a Ethereum, o 20%, el resto lo dividíamos entre por ahí Solana, Cardano, XRP, y todas las criptos, las como OG de aquel entonces, que bueno, realmente a todas les fue muy bien, un poco, te soy sincero, un poco porque nosotros teníamos buenos conocimientos y un poco porque estábamos navegando con el viento a favor. Era más o menos, iba a invertir en Cadorna Coin y también le iba a ir bien. Pero eso la gente no lo sabía, eso lo sabíamos nosotros, no lo sabían ellos.
Y bueno, y la verdad que a toda la gente le hicimos hacer un montón de plata, un 200%, un 150% sobre, sobre su capital, más o menos en un año. Porque nosotros entendíamos que era algo que iba a durar más o menos un año y después devolver el capital con sus respectivas ganancias y tomar la comisión sobre las ganancias generadas. Nosotros le cobrábamos el 30% de lo que se genere. O sea, si, no sé, vos nos dabas $10.000, con esos $10.000 nosotros lo transformábamos en 20.000, Sí. $3.000 iban para nosotros. Obviamente siempre te aclarábamos. El 30% de la ganancia. El 30% sobre la ganancia. Perfecto. Si no hay ganancia, no ganamos nada. O sea, es así. Ahora, nosotros siempre le aclarábamos a la gente esto, o sea, vos estás invirtiendo en algo que yo no te puedo dar la certeza que vayas a ganar. O sea, no, a nosotros siempre era, a nosotros nos viene yendo muy bien, pero, ¿sabes? Resultados pasados no garantizan resultados futuros. Y bueno, nos fue muy bien. Esa plata, como te digo, la multiplicamos por bastante. Devolvimos todo el capital, exceptando, bueno, nuestras comisiones que iban para nosotros, todos contentos, y justo un par de meses después de eso, el mercado cayó, se desplomó todo, fin de 2021 y todo, pero bueno, nosotros ya estábamos afuera, el capital de los inversores ya estaba en las cuentas de los inversores en USDT, después ellos ya podían hacer lo que querían, así que todos contentos. Perfecto, esto empezó en 2019-2020 más o menos. No, a ver si va abril, no, un poco después, por ahí, julio de 2020, claro, más o menos. Claro, y justo después en 2021 fue cuando julio el mercado se vino. Julio de 2020, sí, habrá sido julio de 2020 a julio o un poco después, a agosto de 2021, y en noviembre de 2021 fue que empezó a desplomarse todo. Claro, perfecto. Así que sí, la verdad que nos fue muy bien con eso, pero a su vez es muy estresante, o sea, es algo que no hice. Mira, durante este bull market no lo hice por una cuestión que me parecía muy estresante, tener capital de otras personas, o sea, manejar plata de otras personas, yo con las cuentas y las contraseñas de esas otras personas directamente tener el capital, me parecía muy estresante, o sea, era demasiada responsabilidad en mí. Y entiendo que las personas, obviamente, si vos tenés plata de ellos, están en todo su derecho de llamarte, de preguntarte de cómo va y todo y demás. Por eso es mucho más fácil estas cosas. Para quien quiera levantar capital para armar un fondo de inversión, hágase un copy trade en un exchange. Va a ganar un poco menos de plata, obviamente, porque el exchange reparte plata. El exchange se queda una determinada cantidad de plata de tus ganancias. Y de las ganancias del inversor, pero te hace todo mucho más sencillo porque directamente vos podés hacer las operaciones ahí, las personas se conectan, no te tienen que dar el capital ni nada. Y es más, si vos estás bien posicionado en el copy trade, si vos estás bien plantado ahí, después el algoritmo del exchange te empieza a posicionar y por ahí te empieza a copiar gente que no te conoce, ¿entendés? Claro, sí, que tenés que salir vos en persona. Claro. Y ahí esa gente que te copia, vos también te estás llevando una comisión dentro de eso. Ganás más o menos un 10% sobre lo que ellos ganan. En los exchanges por lo general es así. ¿Y vos en lo personalmente, cuándo empezaste a ser rentable en esto? Pasa que eso es como te dije antes, yo no soy trader, sí. O sea, yo no me considero, por más que hay un montón de gente que dice, el mítico es trader, yo no soy trader en realidad. O sea, yo soy un tipo porque trader se considera por lo general al tipo que entra al mercado, opera en un día, en 2 días, day trader, entra y sale, hace operaciones. Yo lo que hago es, al haber estado ya un buen tiempo en el mercado, entiendo el ciclo de las criptos, entiendo que acorde a los ciclos del halving duran más o menos 4 años, casi siempre se repite lo mismo, son 2 años y medio alcista, 1 año y pico bajista, más o menos casi siempre se repite lo mismo, por eso lo que hago es hacer un dollar cost averaging de entrada al mercado, o sea, ir comprando parcialmente durante el mercado bajista, o sea, a la inversa, durante el mercado bajista cuando los precios están bajos, e ir vendiendo, tomando ganancias, literalmente como estoy haciendo en este momento, cuando los precios están altos.
¿se entiende? Sí, o sea, yo por ejemplo mi promedio de compra en Bitcoin es de $23.000 y ya vengo tomando ganancias en 84, en 84.000, en 99.000, ahora de nuevo cuando suba a 110 voy a tomar ganancias de nuevo, si no sube a 110 voy a tomar ganancias igual al precio que esté ahora, no hay problema porque es una cuestión cronológica a veces, y más o menos si entendés un poco el mercado, como que no es de fanfarrón ni nada, pero es como que es fácil, funciona siempre igual. Por lo menos el ciclo de las criptos funciona siempre igual. Hace 13 años, no más, 16 años que fue creado y que siempre el ciclo de Bitcoin funciona de la misma manera. Claro, sí, sí, sí. Y para poder entender todo ese ciclo al principio, dentro de ese proceso, ¿perdiste mucho dinero? No tuve tantas veces que haya perdido tanta plata porque en aquel momento no tenía mucha plata. ¿Se entiende? Cuando arranqué, si bien me iba relativamente bien en los negocios anteriores, no invertí tanta plata como para poder perder tanta plata. ¿Se entiende? Claro, sí, sí, por eso es que no he perdido tanto. O sea, he perdido por ahí en algunas, pero la verdad no he perdido mucha plata porque, como te digo, para aquel momento no tenía mucha plata y después para cuando ya empecé a generar bastante plata, nunca fui muy codicioso en cuanto a lo que respecta a las inversiones, de querer ir a por un 200, 300, 500, 200.000%, sino que siempre ir tomando ganancias parciales con esta estrategia de dollar cost averaging de entrada y de salida. Por eso es que nunca he perdido mucha plata. O sea, no he perdido más de $4.000, $3.000, $4.000 en una inversión. Más que eso no he perdido. Claro, perfecto. ¿Nunca te pasó que te sobreexaltaste de las emociones y querías hacerte millonario de un día para otro? ¿O sí? No, o sea, sí tenés esa emoción cuando ves que estás empezando a ganar un montón de plata y demás, pero a su vez entendés, es como que separás que es una emoción y ves un poco también, hay cosas que, por ejemplo, la gente que dice, no sé, compra una determinada criptomoneda, la criptomoneda ya hace un por 20 y sigue holdeando. Dice, no, voy a seguir holdeando porque esta va a ir a 1 millón y demás. Y hay cosas que no entienden. Por ejemplo, no sé, si una criptomoneda vale, la gente que decía que Shiba iba a valer, yo con la criptomoneda que más plata gané es con Shiba. Y la gente me decía, uy, qué bien, buenísimo, no sé qué, porque además lo fui documentando todo en Twitter, desde la primera vez que compré y todo. Es más, a día de hoy hay gente que me agradece, me dice, Mítico, gracias a vos compré Shiba y demás, fenómeno, me alegro que les haya llevado una plata. Pero hay gente que dice, Shiba se va a $1, porque decía que estaba 0.0001, que en un momento iba a valer $1. Claro. Y la gente holdeaba, se tradeaba apalancado Shiba, y no entienden que Shiba tiene ya como $10.000 millones de capitalización de mercado. Si llega a valer $1, tendría que tener como 100 cuatrillones de dólares de capitalización de mercado. Mucho más que Bitcoin. Mucho más que Bitcoin, tendría más capitalización de mercado que el PBI de los Estados Unidos. Claro. Por ende, o sea, es una cuestión no de no ser codicioso, además, sino que es una cuestión de, o sea, es una cuestión de entender el mercado y entender las finanzas, es una cuestión de la esperanza matemática que puede llegar a tener una criptomoneda o sea, para llegar a un determinado precio, ¿se entiende? Es por eso que, por más que puedas tener toda la emoción posible, después haces un par de cálculos y te das cuenta que esas cosas son inviables. Claro. Y ahí es cuando empiezas a tomar ganancias, que pensás que te vas a arrepentir, pero después no te arrepentís. Claro. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de las criptomonedas en los próximos 20 años? En los próximos 20 años. Primero, en el corto plazo va a haber mucha adopción, yo creo, por parte de dinero institucional, como ya está viendo, de BlackRock, de Grayscale, de grandes instituciones importantes y fondos de inversión del mundo. Y a su vez, en algún momento va a entrar el dinero institucional de que Bitcoin empiece a ser una reserva en distintos países, como ya actualmente es en El Salvador, como ya es en Bután, pero que empiece a ser en países con un PBI más grande, ¿no? O sea, que realmente cambian
la economía en general. ¿Cómo puede llegar a pasar a ser en Estados Unidos? Claro. Si es que Trump saca una reserva de Bitcoin, como hace poco dijo que iba a sacar de XRP, de Cardano y de Solana. No. Si llega a suceder y llega a suceder de Bitcoin, que creo que va a suceder antes que eso, ahí va a cambiar un montón el panorama. Y en el largo plazo, de acá a 20 años, yo creo que Bitcoin tiende a millones de dólares. Porque pensá que, o sea, estamos hablando de un activo que en el peor es, o sea, estamos hablando de un activo que tiene como máximo supply 21 millones de unidades. O sea, imagínate si el peso argentino tuviese un máximo supply por código de 21 millones de unidades, que no se pudieran emitir, que la oferta máxima de pesos circulantes serían 21 millones. Imagínate cuánto valdría el peso. No lo sé. Bueno, con Bitcoin pasa eso, la oferta máxima es de 21 millones de unidades, de los cuales ya se emitieron casi 19 millones, y de los cuales hay 4 o 5 millones que están perdidos, porque hay gente que perdió las contraseñas de su wallet y demás, y no puede acceder nunca más. Por ende que el supply total serán 14 millones de unidades. Y eso hace que, al tener un supply máximo limitado, y la demanda ser cada vez mayor y la oferta limitada, el precio tiende a seguir subiendo constantemente. Perfecto. Lo único que a mí me puede dar miedo es que un día la computación cuántica pueda desencriptar la blockchain de Bitcoin. Es lo único que por ahí me puede llegar a dar miedo de decir, bueno, esto sí puede tirar abajo. Es lo único que digo, puede llegar en un futuro a pasar que pueda desencriptar transacciones y todo, y que ya Bitcoin no tenga más validez. Pero a su vez también me pongo a pensar, si yo me estoy poniendo a pensar eso, indudablemente hay gente con mucho más información y mucho más conocimiento sobre computación cuántica que ya pensó esto mismo y no cree que ello vaya a pasar, porque si hubiese creído que eso vaya a pasar, hubiese shorteado a Bitcoin, y hay un montón de gente con mucho capital que hubiese empezado a shortear a Bitcoin, o sea, shortear es invertir a la baja, sí, teniendo y considerando esta información. Por ende, si eso aún no pasó, es porque no lo ven viable en un futuro cercano. No sé si me explico. Sí. Así que... ¿Y no te da miedo que se metan las instituciones, o como por ejemplo Estados Unidos, y que empiecen a pelear a ver quién tiene más Bitcoin? Estoy seguro que van a tirar el precio hacia arriba, pero que lo empiecen a manipular al mercado. Eso pasa siempre. Sí. El mercado está completamente manipulado constantemente todo el tiempo, y estoy a favor de que suceda así. Es libre, o sea, yo estoy a favor del libre mercado. Por ende, del tipo, hay gente que me critica cuando hablo de que yo creo que el mercado no tiene que ser regulado bajo nada, bajo ningún escenario, tiene que ser totalmente libre mercado, y hay gente que me pone claro, como la ley de la selva. Correcto. Pasó hace poco un tweet en Twitter, en X, que dijeron que había una persona que tiró un long con 50 millones apalancándose por 50. Y si perdía un 1,5% de su capital, ya lo liquidaba, pero le terminó yendo bien. Y después a esa misma persona tiró un short hacia la baja, y se dice como que es un amigo de Trump o algo así. A veces joden con que es Barron Trump, con que es el menor de los hijos de Trump, que el tipo sabe un montón sobre criptos, y es como, o sea, como siempre digo, si el mercado está manipulado, sí, correcto, el mercado está manipulado. ¿Me parece mal? No me parece mal. Es el libre, yo como acérrimo maximalista del libre mercado como tal, estoy a favor de que el mercado se maneje como la ley de la selva, de la jungla, que cada uno pueda hacer lo que quiera y que sobreviva el más apto. Está perfecto que así sea. Y en cuanto a eso, sí, si vos ves las velas de Bitcoin de estos últimos 3 días, subió un 10% en un día después de un tuit de Trump, y después Trump salió a hablar de los aranceles que va a poner a México, a Estados Unidos, a México, a Canadá y a China, y bajó literalmente ese mismo 10%. Seguramente es algo de eso, es las operaciones que me estás mencionando,
y que operan con información tipo inside trading, o sea, operan con información privilegiada, es muy probable. ¿Me parece mal que pase? No, no me parece mal. A mí no me parece. O sea, bajo la ley es un delito. Bajo mis valores morales, todo pelota, sigue así. Ok, perfecto. ¿Y cuál es tu objetivo en todo esto que haces? Mi objetivo en general a la hora de crear contenido siempre fue el trascender. O sea, el que hablar, hacer videos sobre algo, principalmente sobre criptos, pero sobre lo que sea en general, y que esos videos en 500 años la gente, o sea, es muy aspiracional lo que estoy diciendo, pero yo lo veo probable, que en 500 años la gente diga: en 2025 había un pibe en Buenos Aires que se autodenominaba el mítico que decía esto. ¡Fua! ¡Qué adelantado este pibe! ¿Entendés? Ese es mi objetivo. O sea, mi objetivo es trascender, ser alguien relevante. No es ni ser feliz, no es ni formar una familia, no, todo eso me chupa un huevo. Lo único que me importa es trascender, ser relevante, ser alguien. Que en 500 años digan: el mítico fue tal, para bien, para mal, no Como importa. lo que te pasa hoy a veces, como me dijiste con Gigo. Bueno, ponele así, pero a mayor escala, ¿entendés? Sí, o sea, porque la gente dice, por ejemplo, yo creo que los creadores de contenido de hoy en día, el otro día se me cagaron de risa por esto, pero es la verdad, si lo empezás a pensar bien, es la verdad, somos los filósofos de la antigua Grecia. O sea, si Aristóteles estuviese vivo, sería un youtuber. Sí, literal. Literal sería un youtuber. El tipo estaría creando contenido y en vez de decir, bueno, en vez de escribir esto en un papel y hablarlo con 12 tipos en la cosa en Atenas, no. ¿Qué es lo que haría? Lo subo a YouTube, lo subo a Instagram porque es mucho más escalable. ¿Se entiende? Es como dice, el otro día también estaba hablando con una persona. Claro, Borges, si estuviese vivo ahora, sería un tuitero. No sería un escritor, sería un tuitero. ¿Por qué? Porque el Twitter es mucho más escalable, juega a tu favor el algoritmo. Pero la gente hoy no lo entiende eso. Te dice: no, sos un boludo que hace videitos en las redes sociales. Sí, puede ser que sea un boludo que hace videitos en las redes sociales, pero en muchos años esos videitos en las redes sociales van a seguir estando, y en cambio las otras personas se van a haber muerto y nadie se va a acordar y demás. O sea, yo lo que no quiero que me pase es morirme y que nadie se acuerde. Eso es lo que bajo ningún concepto quiero que pase. Está bien. Y bueno, te quiero preguntar también, ¿cuál es tu opinión sobre el trading? A ver, Hablando también un poco del lado de la manera de cómo te venden un curso de trading, la gente que te muestran, Claro. que estás en un yate de Lamborghini y etcétera. bien, eso, a ver, es bastante amplio esto, pero el trading, partiendo de la base que es un juego de suma cero, no está ni bien ni mal, es lo que es. O sea, ¿qué me refiero con un juego de suma cero? Cuando vos ganás es porque otro pierde. Así funciona, es lo mismo que un partido de fútbol. Cuando vos ganás, otro pierde. ¿Eso es bueno o malo? No, no es ni bueno ni malo, es lo que es. Por ende, por lo general, en el trading hay un 5% de las personas que ganan, el 95% de lo que las otras personas pierden. Hay un 5% de personas con conocimientos y con paciencia y con determinadas habilidades que han adquirido en el tiempo que se llevan la plata del otro 95% de las personas. En buena ley, no está para nada mal, está perfecto que suceda. Y después, sobre la gente que vende cursos sobre trading y demás, yo como defensor del libre mercado no me molesta para nada. Si la gente accede la gente critica, por ejemplo, a este pibe, a todos los que venden cursos, los critican, a todos. Por ejemplo, este pibe Matías Cardoso, Sí. el colorado que es viral en Twitter y todo, el discípulo de Yados. La gente lo critica, pero, a ver, el pibe no está haciendo nada malo. El pibe está vendiendo un curso sobre, no se sabe muy bien de qué, pero la gente accede bajo su propio consentimiento a pagar por el curso. No es que, o sea, no es que le pusieron una pistola en la cabeza a la gente y le dijeron comprar el curso. O sea, Eso estoy de acuerdo. Lo que capaz hay a veces que capaz es un poco falta de respeto de la manera que habla en las redes sociales, y entiendo que capaz hay alguna persona que le puede llegar a molestar. pasa que a la persona que le molesta, por lo general, es porque vos miralo desde este punto de vista. O sea, la gente que le molesta, por lo general, es gente que no está contenta o conforme con su vida
y es resentida por lo general y le molesta ver que un tipo que es joven, que tiene un más o menos buen físico, que le va bien, hace negocios, habla en cámara, lo que sea, le molesta ver eso y después ver su propia vida, que es una vida que no le gusta. Es más desde el resentimiento que de otra cosa, porque ¿qué es más fácil? Sentarse en una computadora y criticar y decirle vos sos un garca, no sé qué, que pum, que pan, o hacer vos algo para mejorar tu vida, ¿no? Claro, por supuesto, es más fácil entrar a una cuenta de Twitter anónima y bardear que hacer vos algo para mejorar tu vida. Eso estoy de acuerdo, pero ponerle, yo me pongo en el lugar siempre, yo miro a Messi. Okay. Muy humilde y no sé, Messi tranquilamente puede estar filmándose y diciendo mirá el Rolex que tengo, hay niveles, bro, masivo, pero nada, no. Qué sé yo, no lo hace, pero entiendo que capaz sea el estilo de vender de pero esta mirá, persona. te doy un ejemplo, mismo éxito deportivo, otra personalidad, miralo a Mayweather. Claro, bueno, sí. Míralo a Mayweather, sale con los relojes, es un grasa, sí, estamos de acuerdo, es un groncho bárbaro haciendo... Total. Pero el concepto, el tipo a Mayweather cuando lo entrevistan, el tipo dice, sí, muestro, fanfarroneo toda esta plata que me la gané yo boxeando en buena ley. Si tenés algún problema, me chupo un huevo, porque yo me la gané boxeando en buena ley, me la gasto en lo que quiera, si quiero me compro un tigre, ¿entendés? Y el tipo te dice, y sí, porque creo y considero que soy el mejor. Yo, por lo menos en mi opinión, soy mucho más partidario del lado de Mayweather que de Messi. O sea, yo creo en cierto punto, con todo respeto a la gente que ama a Messi, que es un poco de falsa humildad lo que hace, a mi criterio, ¿eh? O sea, el tipo... Él sabe que es el mejor del mundo y cuando a él le preguntan si es el mejor del mundo y responde que considera que no lo es, no es que está siendo humilde, estás mintiendo. Para mí estás mintiendo, literal. O sea, el tipo es el mejor del mundo, él lo sabe, es indiscutible. O sea, a mí por más que no me guste Messi, es indiscutible que es el mejor jugador del mundo. Y si a él le responden y responde que no, yo creo que no es humildad, estás mintiendo si estás respondiendo que no. Eso es mi opinión. Entiendo que puede haber gente que no esté de acuerdo. Sí. Pero bueno, es mi perspectiva acerca de eso. No, y yo más que nada quería hablar del tema de lo que es lo que te parece el trading, más que nada por estas personas, porque el trading en realidad es algo muy difícil, que lleva mucho tiempo poder llegar a ser lo que es ser rentable. Y nada, estas personas te lo venden como si capaz te vas a hacer millonario de un día para otro. Eso seguro que no, claro. Te metes en mi curso y en una semana vas a estar ganando $5.000 al mes, y eso es lo que capaz... Quería saber cuál es tu opinión sobre eso. Claro, no, eso evidentemente hay... ¿Cómo explicarte? Para mí no es un engaño, no es un engaño, depende cómo lo vendan, porque los tipos te venden un determinado estilo de vida, no te venden el trading como tal, te venden un determinado estilo de vida que es el que ellos viven, que aparentemente llegan a vivir ese estilo de vida a través del trading, que en realidad muy probablemente no estén mintiendo, muy probablemente a ellos le vaya bien haciendo trading, muy probablemente, y a partir de ese resultado es que empiezan a tener ese estilo de vida. Ahora, cuando tienen ese resultado y ese estilo de vida, dicen, ¿esto cómo lo monetizo? Puedo hacer más plata todavía de la que gano haciendo trading. Dicen, puedo hacer más plata haciendo cursos, vendiendo cómo yo hice para aprender a hacer trading y para tener este estilo de vida. Y ahí es cuando dicen, bueno, si querés tener este estilo de vida, o sea, no te dicen si querés, te dicen, yo llegué a tener este estilo de vida haciendo esto. Si vos querés probar lo mismo, suscríbete a mi curso. Y ahí es cuando a un montón de gente le cobran un montón de plata y ganan un montón de plata por ello. Si me preguntas, ¿considero que eso es una estafa? A mi criterio no, porque técnicamente ellos no están mintiendo. Ellos llegaron a ese estilo de vida con el trading. Ahora, que la persona que se suscriba vaya a tener ese mismo estilo de vida, no hay certeza, porque también depende de su propio dedicación y todo que le ponga para llegar a eso. Y además por la misma cuestión que siempre digo, o sea, no sé, vos entras a una universidad y la universidad que te vende, cuando llegas a la facultad de medicina, por decirte un ejemplo, te pone la foto de Favalor o de Bernardo Doucet y de todos los exitosos y cosas, no te pone la foto del pibe que entró al CBC y se fue el primer año, ¿entendés? Ahora, la gente no sale a decir que la universidad es una estafa. Cuando la universidad, ¿qué es lo que te vende? Te vende, no, vos vas a entrar acá, vas a ser un médico exitoso, lo que sea. No, un determinado porcentaje llega a ser un médico exitoso, ¿entendés? De uno.
Depende de uno, es lo mismo. Los dos hemos jugado al rugby. Cuando vos llegás a un club de rugby, todos sueñan con jugar en los Pumas, con ir a jugar en Europa y vivir de esto profesionalmente. ¿Cuántos llegan? ¿Y el 2%, 3% probablemente? ¿Eso hace que el rugby sea una estafa? No, no lo hace ser una estafa. Simplemente que es una cuestión de mercado. Cada 100 llegan 3. En el trading es lo mismo. Cada 100 hay 3 que le va bien, hay otros 97 que pierden plata. En la universidad es lo mismo. Cada 100 hay por ahí 5 que se reciben, le va bien, hay otros 95 que perdieron plata, tiempo, energía. En el rugby lo mismo, hay 3 que le va bien, hay otros 97 que se cagaron a palo martes y jueves para no llegar a nada. Sí, total. Es lo mismo, funciona así. Bueno, hablando un poco más del lado de lo que son las criptomonedas, ¿cuál crees que son esas criptomonedas que más potencial tienen a mediano o largo plazo? Bien, o sea, si hablamos a mediano plazo, yo creo que podría ser de acá a lo que es el pico del bull market, que a mi criterio será en julio, agosto, como mucho septiembre de este año. A ver, Bitcoin indudablemente, por ser Bitcoin, yo creo que a 120.000, 130.000 dólares es probable que llegue para el pico de este bull market, o sea, probablemente subir un 30-40% sobre su precio actual. Si te fijas un poco por la historia en general, Ethereum está bastante infravalorada hoy en día con respecto a lo que fueron ciclos anteriores, así que creo que también es interesante. Y después hay un par de proyectos como Sui, que a mí me gusta mucho, es la blockchain más rápida de todas, en la cual más cantidad de transacciones por segundo se pueden hacer. Hay bastantes proyectos creándose sobre Sui, por ende creo que tiene mucho potencial, o sea, para hacer un buen retorno, para tener un buen retorno de inversión sobre esta misma. Aerodrome Finance también es otro proyecto que me gusta, no están casi... Está rozando el top 100 en capitalización de mercado, pero no es aún tan conocida y sin embargo yo creo que es la mejor manera de tener exposición a Coinbase, por una cuestión de que Coinbase no tiene su propia cripto, ya que es una empresa que cotiza en bolsa, por ende no tienen lo que tendría que ser como su cripto nativa, como si fuese BNB en Binance. Coinbase no tiene eso, y por ende Coinbase tiene el ecosistema Base, y el ecosistema Base, su principal exchange centralizado es Aerodrome Finance. Por ende, invertir en Aerodrome Finance a grandes rasgos es la mejor manera de tener exposición a Coinbase indirectamente, y eso, si lo entendés, te das cuenta que es una buena, yo creo que puede ser una muy buena inversión. Y después, por otro lado, yo creo que BNB también es una moneda que a grandes rasgos medio que nunca te va a fallar. Es como prácticamente comprar una acción de Binance. Claro. Y tiene bajo un margen de error de ese punto de vista. Perfecto. No es financial advice, aclaro. Cada uno haga sus propias inversiones bajo su propio criterio, no se guíen solo por lo que yo digo. Aclaro. Perfecto. ¿Y qué fue quiero saber cuál es tu opinión sobre lo que pasó con Libra, con lo del tweet de Milei? Sí, interesante. Lo que pasó con Libra, si fue una estafa o no, depende de la moral de cada uno. Es discutible. Yo no lo considero una estafa, un rug pull no lo considero una estafa, porque como te digo, nadie te obliga ni te pone una pistola en la cabeza para invertir. En cuanto a por parte de Milei, creo que hubo bastante negligencia, o sea, de no haber analizado yo no creo que fue que él se quiso llevar parte de la plata, como se dice, que le dieron no sé cuánta guita a Karina Milei o lo que sea. No creo que eso haya sido verdad. Yo creo que fue más negligencia de Milei, de que le dijeron, che, tuiteate esto, así pampeamos un proyecto que van a haber supuestamente inversiones en Argentina a partir de eso, con la plata que se recaude. Y bueno, y él, para mí, en mi opinión, puedo estar equivocándome, de buena fe dijo, bueno, vamos a bancar a estos pibes, le voy a dar un retweet, así tienen un poco de audiencia. Y bueno, y después se dio cuenta que el quilombo que se armó, que en cierto punto tampoco vendieron todo el supply, o sea,
Libra se sigue tradeando. Sí. Yo tengo un short abierto a Libra en este momento. Literal tengo un short abierto en este momento en L-Bank, que es un exchange que tiene listado a Libra, en el cual tengo un short abierto que he ganado plata con ese short. O sea, volumen hay, la cripto se tradea. No es que se llevaron toda la liquidez, se llevaron parte de la liquidez. El problema para mí, el único error es que no hayan cumplido con lo que decían en la página web. La página web decía para financiar proyectos en la Argentina. Si hubiesen usado solo un peso de los 100 millones que recaudaron, creo que fue, un peso, o si ahora lo usan para financiar proyectos en la Argentina, ya con eso deja de ser una estafa, porque técnicamente estás cumpliendo con lo que dijiste. Claro. No lo hicieron. No lo hicieron aún. Creo que si lo hacen a futuro dejaría de ser una estafa. Y si es una estafa o no, en realidad, qué sé yo. Para mí, también vos cuando haces una meme coin, no deja de ser una meme coin. No deja de ser, o sea, algo que es medio joda. Y si vos levantás un montón de capital y después vendés tus tokens, vos estás dampeando el mercado, en criollo, estás tirando el precio para abajo, porque por una cuestión de que estás generando una presión vendedora muy grande al vender gran parte del capital, pero eso no hace que sea una estafa, por lo menos bajo mi criterio. ¿Entendés? O sea, lo que se lo critica es que por lo general los proyectos, los desarrolladores de los proyectos no tienen un 80% del supply o un 90% del supply como el caso de Libra, sino que tienen un 10%. Por ende, si ellos venden ese 10% no se destroza el precio en el momento. Pero en el caso de Libra vendieron mucha parte del supply, por eso se bajó muchísimo el precio en el momento. Pero te repito, eso para mí no lo hace ser una estafa, porque ellos en ningún momento dijeron que no iban a vender. O sea, por ende, qué sé yo. Claro. O sea... Y del lado de Milei, para vos en el sentido fue... negligente. Ok. O sea, fue medio boludo. Claro. Mira que lo banco, igual la verdad lo banco, lo sigo bancando, me chupo huevos. Pero fue más boludo que otra cosa. Claro. Fue como quiso impulsar, por ejemplo, a una planta de Argentina o una empresa argentina, pero bueno, terminó siendo un caos. Y después, por otro lado, buscan cualquier cosa, los kirchneristas y toda la gente de izquierda, opositora a Milei, buscan encontrarle el pelo al huevo y cualquier cosa para criticar a Milei. Por supuesto, van a encontrar lo que sea. Vamos, que son unos simios en cuanto a lo que respecta a criptomonedas, no entienden nada ni saben lo que estaba pasando. Dicen, no, Milei, garca, estafador, no sé qué. A ver, si vos te fijás, para comprar Libra tenías que descargarte una Phantom Wallet. Esa Phantom Wallet la tenías que vincular con el Smart Contract de Libra vincular con el Smart Contract de Libra, a partir de eso vincularla con un exchange descentralizado que se llama Meteora o con Radium o con Júpiter, no me acuerdo cuál de los dos. Ahí hacer el swap, pasar Solana a la wallet para poder hacer el swap. O sea... Claro, los que perdieron plata estaban metidos en las criptomonedas y ya saben cómo funciona. Claro, ese es el punto. La gente que perdió plata sabía que era algo que podía llegar a pasar, ¿entendés? No es que perdió plata cualquier persona. O sea, como siempre digo, si vos perdés plata invirtiendo, es culpa tuya. No es culpa de ninguna otra persona, es culpa tuya. Es lo mismo, no sé, por ejemplo, cuando yo perdí plata invirtiendo en el Ponzi de los dominicanos. Claro. Yo no me enojo con los dominicanos, me enojo conmigo mismo a lo sumo, no con los dominicanos. Pero la gente es muy común porque es mucho más fácil echarle la culpa a otra persona que vos tomar tu propia responsabilidad y hacerte responsable de las cosas. Como es mucho más fácil y la gente por lo general tiende a hacer las cosas que son fáciles, dicen, no, Milei, sos un garca, no sé qué sé. Sí. Qué sé yo. Total. ¿Y cuál fue tu mayor error en el mundo de las criptomonedas? Mi mayor error...
Capaz fue esto que me decís cuando empezaste, que te metiste en un Ponzi. Sí, bueno, eso puede ser, pero no lo cuento como un error porque lo haría de nuevo. Claro. O sea, porque si no fuese por ese Ponzi, yo a los dominicanos, ese Randy Martínez, Rolly Martínez, no me acuerdo cómo se llama, le agradezco porque si no fuese por él, no hubiese entrado al mundo de las cripto. Así que, o sea, sí, perdí $900. Pero ¿qué gané? Exposición al mundo de las cripto y, o sea, el retorno de inversión fue mucho mayor, así que lo hubiese vuelto, no me arrepiento por decirlo de alguna manera, lo hubiese vuelto a hacer una y mil veces. Después sí, en algunas otras plataformas de rentabilidades así, alguna vez he perdido algo de guita, pero por lo general siempre he tenido un buen timing para entrar y salir. Y me ha ido casi siempre bastante bien. No he tenido, o sea, no es de fanfarrón ni nada, sino que no he tenido grandes errores o grandes pérdidas. O sea, yo creo que por ahí como creador de contenido sí he tenido bastantes errores. De no saber bien cómo monetizar tanto a mi audiencia, de tener un montón de audiencia, un montón de volumen de visualizaciones y no saber bien cómo monetizarlo. O sea, yo siempre digo, soy mejor invirtiendo, o sea, multiplicando la plata que ya tengo que haciendo plata como tal. ¿Entendés? Generando, o sea, soy mejor haciendo que la plata se multiplique y sea más plata que generando ingresos sobre algún determinado servicio o producto. Es como, no sé, por ejemplo, yo tranquilamente podría vender un curso, mentorías o lo que sea sobre criptos y no lo hago hoy en día. Si me preguntás un poco por qué, qué sé yo, un poco porque medio que está un poco quemado, un poco porque también cuando me dicen, no, pero vos sos un vendecurso, no sé qué, no soy un vendecurso, no vendo ningún curso, no existe, buscá si existe algún curso a nombre mío. No hay. Y si hay, no soy yo. Por ende, no tengo ningún... Pero lo podría hacer, ¿sabes? Lo podría hacer y sería muy monetizable porque un curso, no, quiero eso, no es transmitir la información que vos tenés hacia otra persona y que esté dispuesto a pagar por ello. Sí. No está nada mal. Por ende, un error para mí no es en cuanto a las criptos, sino que en cuanto a esto que te digo de monetizar mejor mi audiencia. Así como lo hago muy bien con referidos y determinados partnerships o acciones, me falta, creo, monetizarlo un poco más desde ese punto de vista. Claro, perfecto. Mira, si alguien quiere arrancar a estudiar sobre criptomonedas, pero de manera autodidacta, no se quiere meter en ningún curso, no pagar ninguna mentoría. ¿Cómo hice yo? Nunca pagué un curso de nada. Siempre empecé como autodidacta. ¿Y con qué le recomendás empezar? YouTube. Que arranque con YouTube, arranque a ver videos, arranque... o sea, es como una cuestión del día a día, no sé cómo explicarte, no es que hay una receta lo cual te pueda decir este es el paso a paso, esto y esto. Es simple curiosidad de entrar a YouTube, empezar a entrar a CoinMarketCap, empezar a entrar a Cointelegraph, empezar a entrar a CoinGlass, a ver los precios de liquidaciones, a todo ese tipo de cosas que es como que, viste como decirte que las escaleras, viste una cosa que te decía justo cuando, un rato antes de arrancar el podcast, que es como que cuando vos vas subiendo unas escaleras, los escalones van apareciendo acorde, vas subiendo la escalera, no es que los escalones ya están preestablecidos. Sí. Bueno, un poco me pasó eso, como que fui aprendiendo como autodidacta y una información me llevaba a otra, pero no tengo una respuesta. Puedo decir, síganme en mi canal de YouTube, qué sé yo, ahí tienen bastante información que... O sea, en mi canal de YouTube, por decirlo de alguna manera, trato de explicar en criollo lo más sencillo posible, gratis, no tiene que pagar nada, todo lo que he aprendido haciendo tutoriales, ¿se entiende? Y trato de transmitirlo de la manera más sencilla posible. Pero no alcanza con eso. O sea, tenés que vos por tu cuenta, después de ver mi canal de YouTube o el que quieras, el de Adrián Sáenz, el que carajo quieras, tenés que, como que una cosa te va llevando a aprender sobre otra y demás, y de las cripto y todo. No te puedo decir que hay una sola cosa. O sea, no sé. Sí, es meterte y empezar y ahí se va a ir abriendo el camino. Claro. No fui a... O sea, lo que sí les recomiendo, no vayan a ninguna facultad ni nada de eso, aprender sobre criptos, o sea, porque
me parece una pelotudez. Claro, eso lo aprendés vos y con experiencia en el mercado. Sí, o sea, yo creo que hay un montón de cosas que se aprenden como autodidacta, pero ni hablar sobre criptos. ¿Y cuál es el exchange que recomendás utilizar? Yo el que más uso es Binance, por una cuestión de que es el más práctico de usar, es probablemente el que más baratas comisiones tiene, es el que te permite mandar transacciones a otras cuentas que tengan Binance sin comisión directamente. Sabes que Binance tiene reservas equivalentes al capital que tiene de todos los usuarios, que ante cualquier problema Binance por lo general sale a hacerse responsable, y si perdés plata por alguna cosa, por lo general te lo va a devolver. Y porque me gusta la interfaz, qué sé yo, y es uno de los primeros que arranqué usando, por eso es el que más uso, pero también uso otros, por una cuestión de que, o sea, en un exchange como, no sé, por ejemplo, Elebank, que es uno que estoy usando, o Coinex, no Coinex, el de Milei de aquel momento, que lo tildan de estafa, lo que sea, sino que es distinto. También son dos exchanges que uso porque te permite operar desde el anonimato. O sea, ¿esto qué significa? Vos podés mover la cantidad de plata que quieras sin poner tu nombre y apellido. A grandes rasgos... o un MetaMask. Como MetaMask, pero MetaMask no es un exchange. Claro. O sea, MetaMask es una wallet. Sí. La diferencia entre un exchange y una wallet es que en un exchange vos usas una plata. Funciona como un broker, medio parecido a cómo funciona un broker. Una wallet solamente para intercambiar, o sea, para holdear las criptomonedas y a lo sumo vincularla con algún exchange descentralizado para poder cambiarlas. Claro. Pero sí, como exchange uso principalmente Binance, un poco Elbank y un poco Coinex. Son por ahí los tres que más uso hoy en día. Binance porque es Binance y los otros dos porque son anónimos y no tengo que poner ni mi nombre ni apellido ni nada. ¿Y billeteras frías usás? Billeteras frías no estoy usando, sí billeteras calientes. Billeteras calientes tipo... Mycelium, Exodus, Trust Wallet. Mycelium es la que usé primero, pero ahora no lo uso. Pero Exodus y Trust Wallet son las dos que uso constantemente. Exacto. Las billeteras calientes, lo bueno que tienen también es que no tenés que pasar ninguna verificación de identidad. Son solamente las 12 palabras que vos tenés que poner y a partir de eso operás. ¿Y cuáles fueron los cambios que viste en el mercado desde que te iniciaste hasta ahora? ¿En qué aspecto? Y ponele, cuando empezaste, si no también temas de volúmenes, liquidez, gente que se metió, o en tu alrededor también. En mi alrededor, o sea, un poco la perspectiva de la gente antes, 2019, 2020, la gente te decía... No, Bitcoin, eso es lo que usan todos los narcos, la gente que está en actividades turbias y demás para que no los encuentren y todo eso. Y o sea, siempre como que estaba ese tabú, por decirlo de alguna manera, y mi respuesta a eso era siempre, sí, los narcos también respiran aire, y vos respiras aire. Eso no te hace que vos seas un narcotraficante por respirar aire. O sea, que si yo uso Bitcoin no es que por decantación soy un narcotraficante. Y después, bueno, cuando Bitcoin ya se hizo más viral, más popular y demás, dejó de haber esa imagen, por decirlo de alguna manera, y ya pasó a ser un activo respetado, como si fuese a invertir en el S&P, en el Nasdaq o lo que sea. Eso es lo que más diferencia vi. Igual la adopción sigue siendo muy baja. Y eso que en Argentina es alta. O sea, Argentina es un país muy avanzado en cuanto a criptos. Yo, por ejemplo, todo el año pasado viví en Francia y el anteaño en Estados Unidos y están mucho más atrás que la Argentina. También tiene sentido por la sociedad allá como es y por las políticas, por las monedas que tienen allá. Argentina y Latinoamérica en general está muy avanzado en cuanto a criptos por las monedas inflacionarias que tienen. Por ende, el argentino está totalmente consciente de que su dinero se devalúa en todo momento. Por eso busca otras alternativas, como por ejemplo Bitcoin. En cambio, en Europa,
no necesitan o creen que no necesitan tanto eso porque ellos piensan que el euro es una moneda fuerte y es un buen refugio de valor, cosa que en realidad es errado porque el euro se devalúa a razón de un 5% al año más o menos, que es la inflación que tiene el euro aproximadamente. Por ende, si ellos guardan los euros abajo del colchón, técnicamente están perdiendo un 5% todos los años. Y esa comodidad, por decirlo de alguna manera, hace que no tengan la curiosidad de buscar cosas nuevas como Bitcoin, por decirte un ejemplo. Claro, perfecto. Por eso, sí, en los distintos países que fui viviendo, la perspectiva de la gente es distinta. En Europa, puntualmente en Francia, que es donde yo vivía, no saben nada. Sobre criptos, nada, nulo el conocimiento. ¿Cuánto tiempo viviste allá? Un año. ¿Y te fuiste con familia o te fuiste solo? No, solo. Llegué allá sinceramente porque no me podía quedar más tiempo en Estados Unidos de manera legal, así que... Venías de estar en Estados Unidos. Claro, sí, no pasé por Argentina. O sea, me fui a Estados Unidos estuve viviendo en 2023 y en un momento como inmigrante no podía estar más tiempo con mi pasaporte italiano en Estados Unidos porque más de 6 meses no puedes estar, en realidad más de 2 periodos de 3 meses. Así que dije, bueno, me voy a un lugar donde por lo menos puedo estar más tiempo, y por una cuestión de que no quería volver a la Argentina, por una cuestión de que estar en otro país te hace poner en cierto punto incómodo. Yo soy un poco de la idea que en la incomodidad está el crecimiento. Cuando haces cosas que te incomodan es cuando mejorás, por lo general. Así que dije, bueno, me voy a ir a Francia porque llego ahí, sé que de base tengo uno de mis mejores amigos viviendo ahí y que me puede dar una mano con ciertas cosas de burocracia, de cuando llegás y todo, y además me siento acompañado por él. Pero estoy llegando a un lugar que, descontando a él y a su novia, no conozco a nadie, no hablo el idioma, hoy en día sí, pero en aquel entonces sabía decir bonjour nada más. Y bueno, esas situaciones que te ponen incómodo te hacen sacar lo mejor de vos en cuanto a productividad, trabajo, entrenamiento, negocios, lo que sea. Eso, o sea, yo le recomiendo a la gente que vaya a vivirse a algún otro país, y si es un país en el cual no habla el idioma, mejor, porque va a ser una situación incómoda que al principio la vas a pasar mal, pero después esa incomodidad te hace transformar a ser alguien mejor. Es lo mismo que hablar ante una cámara, es lo mismo que subirse a un ring a pelear, son todas cosas que al principio te incomodan, te dan miedo y demás, pero una vez que lo pasás esa experiencia, sos una persona evolucionada, no sé cómo, pero sos una mejor versión de vos. Por lo menos así yo lo veo. Por ende, soy un fiel como defensor de hacer cosas que me ponen incómodo, que me dan en cierto punto miedo a la hora de arrancar a hacerlos, pero es como que donde está algo que te da miedo es como, sí, anda para ahí, que a la larga no te vas a arrepentir. Además, total, de todas maneras, en algún momento te vas a morir, así que trata de asumir la mayor cantidad de riesgos posible, que total, en algún momento te vas a morir. Total. Y prefiero asumir todos los riesgos posibles que tener 80 años después y decir, che, yo hubiese hecho tal cosa y demás. Eso no me gustaría. Total, perfecto. Y bueno, Nico, para finalizar, me gustaría hacerte una pregunta, que es, ¿qué le dirías a una persona que está arrancando en lo que es en las redes sociales y también invertir en criptomonedas? Más que nada un influencer cripto. A un influencer cripto, o sea, alguien que de cero quiere arrancar a hacer contenido en redes sociales o... Sí, de cero quiere empezar a arrancar a hacer contenido en redes sociales y más que nada también de lo que vos haces. Bien, o sea, primero alguien que de cero quiere arrancar a hacer contenido en redes sociales, que arranque ahora, o sea, literalmente pause el video y vaya a hacer contenido sobre algo, sobre lo que sea. Mejor hecho que perfecto, no importa. Va a salir mal, seguro. Si vos entrás, vas a 2017, mis primeros videos dan vergüenza ajena, o sea, le van a dar vergüenza ajena, pero no importa. Si vos ya haces algo, ya haces un video, tenés sobre qué mejorar, ¿se entiende? O sea, ya sabés que, bueno, este es mi primer video, ¿cuánto? 1 punto sobre 10, un desastre. Bueno,
trato de que el segundo video sea 2 puntos sobre 10. Y lo mejor es que la primera vez te va a dar mucha vergüenza, mucha. O sea, te van a cagar de risa todos tus amigos. Va a pasar, es inevitable, va a pasar. Familiares, amigos, todo el mundo se te va a cagar de risa. La segunda vez, y eso, o sea, obviamente te va a dar un montón de vergüenza, ¿no? Te va a decir, uy, no sé qué. La segunda vez ya te da un poco menos de vergüenza. La tercera vez ya casi nada. La cuarta vez ya te chupa un huevo y hablas en cámara, así como estamos haciendo ahora, como si no estuviese la cámara, ¿se entiende? Por ende, si querés crear contenido, no pienses mucho las cosas. Filmate y arrancá. Ahora, ya, en este momento. Sobre lo que sepas, algún tema que sepas. Si es ligado al mundo de las cripto, bueno, buenísimo, porque justo vas a estar en un rubro que vas a ganar más plata que en otros rubros probablemente, porque como creador de contenido en cuanto a cripto tenés a tu favor que los partnerships y todo ese tipo de cosas dan mucho más plata que sobre ropa o cocina. Con todo respeto a la gente que ropa o cocina, simplemente que se monetiza menos. Y después alguien que quiere invertir, yo creo que lo mejor que puede hacer es de su sueldo que tenga, destinar, primero informarse, como dijimos antes, como autodidacta, pero de su sueldo que tenga, destinar una determinada cantidad de capital, 10%, por decirte un ejemplo, para invertir en distintas cosas. Sea criptos, sea el S&P 500, sea en comprar, qué sé yo, bono del tesoro, de todo, lo que quiera. Pero para invertir un 10% y saber siempre tener en cuenta que invierta con plata que esté dispuesto a perder. O sea, no ponga plata que tiene que usar para algo. Que sea plata que, bueno, en el peor escenario la pierdo, mi vida continúa igual. Porque obviamente su paz mental para invertir va a ser muchísimo mejor. Y a su vez también que tenga en cuenta que si no invierte, su plata se devalúa. Literal, en pesos, en dólares, en lo que sea, en la moneda que sea, su plata se devalúa, porque todas las monedas tienen inflación, inclusive el dólar de 7% anual más o menos. Así que es prácticamente una obligación para uno hacerlo. Bueno, buenísimo. Bueno, Nico, muchísimas gracias por venir. Pancho, gracias a vos por invitarme. Y bueno, muchos éxitos en todo lo que se te viene. Gracias, éxitos y abundancia para vos. Gracias.